El llamado a la puerta. La medianoche tenía un efecto extraño en Daniel. No era la hora en sí misma, sino lo que representaba. El mundo parecía entrar en un limbo, las calles quedaban vacías, las voces de los vecinos se apagaban y todo adquiría un aire suspendido, como si el tiempo se detuviera a esperar que alguien lo empujara otra vez. Para Daniel, esa hora se había convertido en rutina. Desde hacía meses, sus noches eran siempre iguales: llegar del trabajo, cenar cualquier cosa rápida y sentarse frente al televisor con el control remoto en la mano. Tenía 36 años y vivía solo en un apartamento de un edificio de ladrillo viejo, en una zona que nunca fue elegante, pero tampoco peligrosa. El alquiler no era barato ni caro, simplemente justo, y con su sueldo de oficina podía permitírselo. El apartamento no era grande: una sala con cocina americana, un baño pequeño y una habitación que daba a la calle. Lo había amueblado con lo básico: sofá, mesa de centro, un par de sillas, un televisor de segunda mano que todavía funcionaba bien y una biblioteca pequeña que más parecía un depósito de papeles olvidados que un espacio de lectura. Todo en ese lugar hablaba de alguien práctico, sin demasiadas pretensiones. Esa noche de viernes, el reloj del microondas marcaba las 12:07 de la mañana. Daniel estaba medio tumbado en el sofá, cubierto con una manta ligera. Sobre la mesa, un plato con restos de pizza fría y una lata de gaseosa abierta. En la televisión, una serie policíaca repetida que ya se sabía de memoria, pero que le servía como compañía. El silencio del edificio se colaba por las paredes: ni risas, ni pasos, ni voces. Solo el crujir ocasional de las tuberías y el zumbido eléctrico del televisor. Estaba a punto de quedarse dormido cuando lo escuchó. Toc, toc, toc. Unos golpes secos, directos, contra la puerta. Daniel se incorporó de golpe, con el corazón acelerado. Parpadeó varias veces, convencido de que se lo había imaginado. Nadie tocaba a esas horas. Nunca. El edificio era tranquilo y sus vecinos apenas se relacionaban más allá del saludo obligado en el ascensor. Se quedó inmóvil, esperando. La televisión seguía sonando, pero él solo podía escuchar su propia respiración. Entonces, otra vez. Toc, toc, toc. Más insistentes. Daniel se levantó despacio. Caminó hasta la puerta con pasos contenidos, cuidando de no hacer ruido, como si la persona al otro lado pudiera escucharlo y eso revelara demasiado. Se detuvo frente a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio lo desconcertó. Era Laura, la vecina del 3B. Daniel la conocía de vista. No mucho más. Una mujer de unos 30 y pocos años, delgada, cabello castaño recogido casi siempre en un moño desordenado. Había cruzado con ella varias veces en el pasillo, ella cargando bolsas del supermercado, él saliendo rumbo al trabajo. Los saludos eran siempre los mismos: un leve buenas tardes, un gesto rápido, una sonrisa educada. Nada más. Pero ahí estaba ella, a medianoche, frente a su puerta. Vestía un pijama gris cubierto con una chaqueta ligera. Su rostro parecía cansado, los ojos hinchados como si hubiera llorado. Y entre sus manos sostenía un sobre blanco, doblado en las esquinas de tanto apretarlo. Daniel tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente abrió la puerta. ¿Laura?, dijo, sorprendido. ¿Está todo bien? Ella lo miró directamente, con una mezcla de urgencia y nerviosismo. «Perdona por venir a esta hora», murmuró con voz baja. «Pero necesito hablar contigo». Daniel la observó unos segundos. Aquella escena era tan fuera de lugar que parecía un sueño extraño. Se hizo a un lado y le indicó que pasara. Laura entró rápido, casi con apuro, y él cerró la puerta detrás. Se notaba en su forma de moverse que no quería ser vista en el pasillo. Una vez dentro, miró alrededor de la sala con cierta incomodidad, como si no supiera dónde colocar las manos o cómo justificar su presencia allí. Se sentó en el borde del sofá sin esperar invitación. Mantenía el sobre apretado contra el regazo, como si dependiera de él para no venirse abajo. Daniel se quedó de pie, mirándola. El silencio se extendió unos segundos hasta volverse incómodo. «¿Quieres un vaso de agua?», preguntó él, intentando sonar tranquilo. «No, gracias», contestó de inmediato, negando con la cabeza. Daniel tomó asiento en una silla frente a ella. «Entonces dime, ¿qué ocurre?».
Laura bajó la mirada hacia el sobre. Lo giró varias veces entre sus dedos, respirando hondo. Cuando volvió a levantar los ojos, estos tenían un brillo de determinación, aunque en su voz aún se filtraba un temblor. Sé que esto es extraño, empezó. Apenas nos conocemos, solo nos saludamos de vez en cuando, pero, necesito confiar en alguien. Y por alguna razón, siento que puedo confiar en ti. Daniel arqueó una ceja. ¿En mí? Sí. Porque no eres como los demás vecinos. No andas metido en los chismes del edificio. No observas, no criticas, no juzgas. Eres reservado. Y eso me hace pensar que lo que voy a decirte quedará entre nosotros. Él se inclinó un poco hacia adelante. Había algo en el tono de su voz que lo ponía alerta, como si estuviera a punto de escuchar una confesión grave. Está bien, te escucho. Laura sostuvo el sobre en alto, y por un instante pareció dudar en entregarlo. Finalmente, lo extendió hacia él. Aquí dentro está lo que necesito contarte, dijo. Pero antes, prométeme algo. ¿Qué? Que no dirás nada a nadie. Lo que escuches esta noche, debe quedar entre nosotros. Daniel tomó el sobre. No era pesado, apenas contenía un par de papeles, pero al sostenerlo sintió como si llevara dentro algo más, algo invisible que le oprimía la palma. De acuerdo, dijo, mirándola a los ojos. Te lo prometo. Ella respiró profundo, como si acabara de liberar un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Cerró los ojos unos segundos, dejando que el silencio llenara la sala. Daniel, aún con el sobre en las manos, no podía evitar preguntarse qué demonios podía ser tan importante como para llevar a alguien a tocar la puerta de un vecino a medianoche. La televisión seguía encendida, olvidada. Afuera, un perro ladraba en la distancia. Dentro del apartamento, sin embargo, el aire se había vuelto espeso, cargado de un misterio que estaba a punto de desvelarse. Y Daniel entendió, en lo profundo de su instinto, que esa medianoche marcaría un antes y un después en su vida. El contenido del sobre. Daniel giraba el sobre entre sus manos una y otra vez. No era más grande que una hoja doblada, ni más grueso que un par de documentos apilados. Sin embargo, el aire que emanaba de él resultaba casi insoportable. Laura lo observaba con una mezcla de ansiedad y expectativa, como si lo que él estaba a punto de hacer definiera el resto de la noche. ¿Quieres que lo abra ahora?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Sí. Pero, prepárate. No es algo fácil de asimilar. Él arqueó una ceja. ¿Es algo ilegal? Laura negó de inmediato con la cabeza. No. Al menos no en el sentido estricto de la palabra. Daniel respiró profundo, se incorporó en la silla, y con movimientos lentos, abrió el sobre. En su interior encontró varias hojas dobladas cuidadosamente y una fotografía. La tomó primero. Era una imagen algo descolorida, impresa en papel fotográfico barato. Mostraba a un hombre de mediana edad, cabello oscuro, vestido con un traje que parecía demasiado grande para él. Sonreía de una manera extraña. Daniel levantó la vista. No sabía que tenías un hermano. Nadie en el edificio lo sabe. Y quiero que siga siendo así. Daniel dejó la foto sobre la mesa y desplegó las hojas. Eran cartas escritas a mano, con una caligrafía apretada, casi nerviosa. Las primeras líneas captaron su atención de inmediato. Laura, sé que no debería escribirte, pero necesito que entiendas lo que pasó. No todo fue como dijeron. No todo fue culpa mía. Daniel frunció el ceño. ¿Qué es esto? Cartas que me envió desde la cárcel, dijo Laura con voz apenas audible. El silencio cayó como una losa entre ellos. Daniel se recostó en la silla, sin apartar los ojos de ella. ¿Tu hermano está preso? Laura asintió. ¿Por qué? Ella tragó saliva. Por un caso del que nunca quise hablar. Hace 6 años, lo acusaron de un robo con violencia. Una joyería en el centro. Hubo un guardia herido. Dicen que mi hermano formaba parte de la banda que lo planeó. Daniel bajó la mirada hacia las cartas. ¿Y lo era? Laura dudó. En sus ojos había dolor, pero también algo más, una especie de lucha interna. No lo sé. Se frotó las manos con nerviosismo. Parte de mí quiere creer que no, que lo acusaron por error. Pero otra parte, teme que si estuviera metido en eso.
Él siempre fue un chico complicado. Impulsivo, con malas compañías. Daniel hojeó algunas líneas más. Las cartas estaban llenas de justificaciones, súplicas y frases entrecortadas que transmitían desesperación. No fui yo quien disparó. No debí estar allí, lo sé, pero no era mi plan. Ellos me usaron, me dejaron solo. Tú eres la única que aún me queda. Daniel dejó los papeles sobre la mesa y se masajeó las sienes. Laura, ¿por qué me cuentas esto a mí? Apenas nos conocemos. Ella lo miró fijamente. Porque necesito a alguien neutral. No puedo hablar con mi familia, ellos ya me dieron la espalda por seguir visitándolo. Y mucho menos con los vecinos, todos viven pendientes de los rumores. Tú eres diferente. ¿Diferente cómo? No hablas con nadie. No cuentas nada de ti. Siempre estás en tu mundo. Ella hizo una pausa. Y siento que no me traicionarías. Daniel se quedó callado, procesando sus palabras. Era cierto, nunca fue el tipo de vecino sociable. Pero aquello era demasiado. ¿Y qué esperas de mí? Preguntó finalmente. Laura respiró hondo. Que me escuches. Que leas esas cartas. Que me digas, con objetividad, si crees que mi hermano dice la verdad o solo intenta manipularme. Daniel arqueó una ceja. ¿Quieres que yo lo juzgue? Quiero que me ayudes a entender. Estoy demasiado implicada para verlo con claridad. Daniel miró otra vez las cartas. Cada hoja parecía estar impregnada de un grito de auxilio. Sabía que aceptar lo que Laura pedía lo arrastraría a un terreno complicado, pero también sentía una punzada de curiosidad. Algo en su interior le decía que detrás de esas palabras había más de lo que parecía. Está bien, dijo al fin. Las leeré. Pero necesito tiempo. Laura asintió, visiblemente aliviada. Hubo un silencio breve. Ella apoyó la espalda en el sofá y soltó por fin el sobre, como si el peso que cargaba se hubiera repartido entre los dos. Gracias, Daniel. No sabes lo que significa para mí. Él asintió, aunque por dentro seguía preguntándose qué clase de vida había llevado Laura hasta entonces, tan discreta, tan invisible en el edificio, y ahora de pronto revelando un secreto tan grande. Hay algo más, añadió ella de pronto, con voz seria. Daniel levantó la vista. ¿Qué cosa? Laura dudó antes de responder, y cuando lo hizo, sus palabras sonaron como un cuchillo en el aire. El secreto revelado. Esa misma noche, los golpes regresaron a su puerta. Toc, toc, toc. A las 12:15 exactas. Daniel abrió, sabiendo de quién se trataba. Laura estaba allí, con los ojos vidriosos. Necesito decirte algo, balbuceó, entrando sin esperar permiso. Si no lo digo ahora, no podré nunca. Se sentó en el sofá, temblando. Daniel cerró la puerta y la miró en silencio, esperando. Mi hermano no solo estuvo en el robo, su voz se quebró. Fue él quien disparó al guardia. Lo sé porque me lo confesó en la primera carta, la que nunca mostré. Daniel la observó incrédulo. ¿Entonces por qué sigues protegiéndolo? Laura se cubrió el rostro con las manos. Porque soy su hermana. Porque siento que, de algún modo, si yo lo abandono, se hundirá por completo. Y a pesar de todo, aún lo quiero. El silencio se hizo espeso. Daniel comprendió entonces que el secreto inesperado no era solo el pasado del hermano, sino el dilema imposible de Laura, amar a alguien que había arruinado vidas y, aún así, no poder soltarlo. La medianoche final. El desenlace llegó una semana después. Era medianoche otra vez, y Daniel ya esperaba los ruidos. Pero esta vez no fueron golpes en su puerta, sino gritos en el pasillo. Salió de inmediato y encontró a Laura discutiendo con su hermano. Él llevaba la mochila en la mano, los ojos encendidos. «Dijiste que me ayudarías», gritaba el hombre, apretando el brazo de Laura. «Tienes dinero guardado, lo sé. Suéltame». Ella forcejeaba, desesperada. Daniel se lanzó hacia ellos sin pensarlo. «¡Basta!». El hombre lo miró con furia. «¿Y tú quién demonios eres? ¿El nuevo salvador de mi hermana?». Daniel sintió un instinto que nunca antes había experimentado: protegerla. Se interpuso entre ambos, apartando a Laura detrás de él. «No la toques». Hubo un segundo de tensión insoportable, un cruce de miradas que parecía decidirlo todo. El hombre respiraba agitado,
el puño cerrado como a punto de golpear. Pero finalmente soltó un bufido, arrojó la mochila al suelo y retrocedió. Esto no termina aquí, escupió antes de salir corriendo escaleras abajo. Laura cayó de rodillas, llorando en silencio. Daniel se agachó junto a ella, sujetándole los hombros. Ya pasó. Estoy contigo. Ella lo miró con los ojos rojos, agotada. Tenías razón. Nunca debí traerlo aquí. Daniel la ayudó a levantarse. Sabían que aquello no era un final perfecto, solo una tregua. El hermano aún estaba libre, la amenaza latente. Pero algo sí había cambiado, Laura ya no estaba sola. Y Daniel comprendió, mientras la acompañaba de vuelta al apartamento, que aquella medianoche había sellado un lazo inesperado entre ambos. Un secreto compartido, una verdad dolorosa, y la certeza de que a veces los vecinos más silenciosos se convierten en la única salvación.